Hermanos, buenos días. A ver, ¿sí me escuchan bien ahí? ¿Sí? Bueno, vamos a ver cuánto aguanto con este cubrebocas, si no, no lo quitamos. Al fin que, pues por la gracia de Dios estamos sanos, ¿verdad? Y bueno, están aquí alejados más de 2 metros de donde yo estoy hablando. Entonces, vamos a ver cuánto nos ayuda Dios con este cubrebocas. Hermanos, pues les doy una noticia para los que no se han percatado, ¿verdad? Pero hoy terminamos, por la gracia de Dios, esta carta de Pablo a los Efesios. De verdad, créanme que ha sido emocionante, digo, no sé para ustedes, pero para mí ha sido emocionante. ¿Por qué? Porque a pesar de que es una epístola que ya es conocida, ¿verdad?, por muchos cristianos, cada vez que yo la estudio descubro cosas nuevas. Y lo mismo esta semana que dije, no, esta ya me la sé, ¿verdad? No, hermanos, ¿qué creen? Descubrí cosas nuevas que, bueno, hoy quiero compartirles con mucha alegría y con mucha emoción. Pues dice también por ahí Eclesiastés, ¿verdad?, que es mejor el final que el principio de las cosas. Entonces, pues ese es el final de esta epístola. Y bueno, más adelante les vamos a informar qué otro libro vamos a estar estudiando de la palabra. Pero por hoy vamos a estar terminando esta epístola preciosa, maravillosa, que Dios nos dejó, ¿verdad?, para nuestra enseñanza. Así es que abran sus Biblias, por favor, en Efesios capítulo 6, versículos 18 al 24. ¿Ok? Efesios capítulo 6, versículos 18 al 24. Póngale un separador, póngale ahí su dedo, si traen un separador, póngale en lo que yo les doy, en lo que podríamos llamar un resumen rápido, ¿verdad? Algo así rápido de esta epístola. Por ejemplo, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido? Yo traigo aquí anotadas 21 cosas y se las voy a poner rápidamente. 21 cosas, ¿ok? Espero que ustedes hayan aprendido más que 21, ¿verdad? La primera, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Efesios 1:3. Hemos sido escogidos, predestinados y adoptados como hijos suyos, o sea, como hijos de Dios. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5. Hemos sido bendecidos sobremanera con toda la gracia de Dios, versículos 6, 8 y 2, 7. Hemos sido redimidos y perdonados. Hemos sido receptores de la herencia divina, sellados con el Espíritu Santo, amados por Dios en gran manera, vivificados para vivir una vida nueva, hechura en Cristo, creados a la semejanza de Él para buenas obras. Nos ha impartido de su paz. Hemos sido hechos uno con Cristo y con todos los demás creyentes. Hemos sido convertidos en ciudadanos del cielo y miembros de la familia de Dios. Hemos sido edificados como templo de Dios. Tenemos acceso directo a Dios el Padre. Tenemos la presencia del Espíritu Santo morando todos los días de nuestra vida en nosotros mismos. Tenemos poder disponible más allá de lo que podamos imaginar. Somos enseñados por Cristo mismo. Tenemos un nuevo hombre creados a semejanza de Cristo. Somos luz. Tenemos acceso directo a la plenitud del Espíritu Santo. Tenemos las indicaciones para manejar nuestras relaciones de manera exitosa con todas las personas y hemos sido equipados con toda la armadura de Dios. Hermanos, son 25 bendiciones preciosas. ¿Ustedes se acuerdan que cuando empezamos a predicar de esta parte de la Escritura, les decíamos, esta epístola se conoce como el banco del creyente, ¿no? La chequera de Dios para sus hijos amados, para nosotros. Y hermanos, lo hemos constatado. Yo puse aquí 21, pero seguramente hay muchas más. Estas son así como las más representativas en esta epístola. Ahora, hace 8 días el pastor Ramiro nos dijo muy acertadamente que probablemente la oración fuese un arma más con la cual Dios nos dotó. Pero además de que es un arma, porque sí lo es, fíjense que además de ello, la oración equivaldría a lo que sería nuestro respirar. ¿Podríamos respirar nosotros, vivir sin respirar? No, ¿verdad? Un cristiano verdadero no puede vivir si no está orando. Un cristiano verdadero, así como necesitamos el aire, ¿verdad?, para vivir, necesitamos orar para vivir. ¿Por qué? Porque a través de la oración es nuestra forma de
comunión personal con Dios. Ningún cristiano va a ser mejor cristiano que aquel que no está siempre en comunión con Dios. Jesucristo oraba todo el tiempo. Él oraba caminando, él oraba sentado, él estaba recargado en una piedra y oraba. De cualquier forma y postura que él tuviera, él siempre estaba orando. De hecho, él dejó, ¿verdad?, esa indicación a sus discípulos allá en Juan capítulo 18, que fue que orásemos todo el tiempo, ¿verdad? ¿Para qué? No entremos en tentación. Todo el tiempo, hermanos. Y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Ahora sí, vamos a leer nuestro pasaje que nos corresponde, que es, ¿cuál? Efesios capítulo 6, versículos 18 al 24. Dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, y todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Bueno, después de esta lista de bendiciones tan grandes que hemos visto, Pablo nos da la última indicación, el último mandamiento aquí en estos versículos finales del capítulo 6. ¿Cuál es ese mandamiento? Orando en todo tiempo. ¿Ok? Oremos todo el tiempo. A veces todo el tiempo se nos hace mucho, ¿verdad? Pero déjenme decirles algo. ¿Respiramos todo el tiempo? Sí, ¿verdad? Todo el tiempo estamos respirando. Nunca, por más horas que un cristiano ore al día, nunca va a ser suficiente para estar en comunión con Dios. Él está en comunión con nosotros las 24 horas del día. ¿Cómo? A través de la persona del Espíritu Santo. Pero Él ya está en comunión con nosotros, pero nosotros con Él, ¿cuánto tiempo vamos a estar? Así es que el título de este sermón, ahí lo tienen, es Orando en todo tiempo, y está dividido en 4 partes. La primera parte es el mandamiento. El mandamiento de Dios lo encontramos aquí en el versículo 18, que dice: orando en todo el tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Bueno, la oración, mis queridos hermanos, tiene 5 aspectos, y aquí los enuncia Pablo. 5 aspectos. Y todos los que estamos aquí van a decir: ay, vamos a hablar otra vez de la oración. Y es donde yo les dije: hermanos, cuando uno estudia un poco más profundo la palabra, encontramos cosas nuevas. Yo algunos de esos aspectos los conocía, pero otros no. ¿Cuáles son los 5 aspectos de la oración que menciona aquí Pablo? Bueno, el primer aspecto es que la oración hay de 2 tipos. La primera que encontramos aquí se refiere a las oraciones. Esta palabra que aquí se traduce como oración es la palabra proseuche. Proseuche, ¿verdad? Suena raro, acuérdense que es griego. Y esta palabra se refiere a peticiones generales que nosotros podemos hacer, como la encontramos en 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 8. Una petición general que nosotros hagamos sería eso, ¿verdad? Una proseuche, o sea, una petición general por cualquier cosa. Por ejemplo, si vamos a salir de día de campo y está así nublado, con frío, y nosotros quisiéramos sol, bueno, eso es algo general, ¿no? Pedimos que haya mejor clima, ¿no? Bueno, eso es una petición general, pero no es solo el único tipo de oración, también tenemos otra. Tenemos una oración que es la oración que se traduce de la palabra decis, que es la que encontramos aquí, y esta palabra la encontramos aquí traducida como súplicas. Entonces, una súplica es una oración, pero es una oración específica.
Por ejemplo, ahorita que estamos orando por algunas personas que tienen algún padecimiento en particular, oramos, ¿verdad?, por esa persona. Tenemos personas que tienen tiempo esperando una operación de sus vértebras o una operación de su cara, y estamos orando ahí el nombre y apellido de la persona con todos los detalles que nos han suministrado. Bueno, esa es una súplica, a diferencia de una oración en general, ¿verdad? Entonces, aquí, mis queridos hermanos, tenemos la primera parte. El primer aspecto de la oración es que tenemos, por un lado, súplicas, es decir, peticiones específicas, y por otro lado tenemos peticiones generales. El segundo aspecto de la oración, que aquí menciona en este versículo, dice aquí en todo tiempo. Y en todo tiempo se refiere a la frecuencia con la cual nosotros oramos. No sé si ustedes lo sepan, pero en los tiempos del Señor Jesucristo, los judíos oraban 3 veces al día. Eran los 3 tiempos de la oración: mañana, tarde y noche. ¿Ok? Los horarios específicos ahorita los tengo, pero no le veo sentido dárselos. Pero tenían un horario específico. Y déjenme decirles, por ejemplo, yo he trabajado con personas israelitas y que son muy ortodoxos, muy religiosos. Y esas personas, estando, por ejemplo, en la oración de la tarde, que es como a las 4:15 más o menos de nuestro tiempo, de aquí de la Ciudad de México, hay personas que son ortodoxas, ellos se paran, sacan sus cuentas y están ahí contigo en la reunión, pero ellos están orando. ¿Por qué? Porque es su hora de la oración y no la perdonan por nada del mundo. ¿Ok? Entonces, en el tiempo del Señor Jesucristo había 3 horarios para orar: mañana, tarde y noche. Ya les dije uno de ellos, a las 4:15 de la tarde aproximadamente. Bueno, con el Señor Jesucristo, Él introdujo algo diferente. Él introdujo algo nuevo, una verdadera dimensión. Cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad?, les instó a sus apóstoles a que oraran todo el tiempo, ahí rompió con ese ritual de hacerlo 3 veces al día y en un horario específico, orando todo el tiempo. Y eso es lo que nosotros podemos hacer. Imagínense que nosotros todavía estuviéramos bajo la ley y viniera un hermano contigo bien enfermo y que te dijera: oiga, pastor, estoy bien enfermo, necesito que ore por mí. Ah, no, pues mira, apenas es las 12:25, te tienes que esperar las 4:15 para que yo ore por ti, ¿no? Porque yo lo tenía que hacer conforme a la ley. O sea, no podía orar en medio de esos horarios, tenía que esperarme a la hora precisa. O imagínate, ¿verdad?, que tú estás, tienes una situación, ¿no?, que a lo mejor se te acaba de extraviar un hijo en el supermercado y vas ahí con un hermano que es en Cristo tuyo y que te dijera: oye, mi hijo está perdido. No, calmita. No podemos orar por tu hijo para que aparezca, hay que esperarnos a la oración de la noche. Entonces, esto, por chistoso que suene, es una realidad para las personas que aún viven bajo la ley, y así era también en tiempos del Señor Jesucristo. Ahora no, hermanos. Ahora Pablo dice que nosotros podemos orar, ¿cuándo? En todo tiempo. ¿Ok? Dios ya no tiene un horario específico. Y yo creo, la verdad, mis hermanos, que nunca lo ha tenido, pero la imposición de la ley, de la costumbre judía, así era. Ahora no. Nosotros tenemos ese gran privilegio de poder orar a Dios, ¿cuándo? En todo el tiempo. Todo el tiempo. Hay lugares a los cuales las personas no pueden acceder sino únicamente por medio de una membresía. Por ejemplo, a un club. El Club Chapultepec, el deportivo que está aquí, es un deportivo muy exclusivo, o de los más exclusivos. Cuesta bien cara la membresía. Y bueno, ahí te dicen cuántos días puedes ir al año, en qué horarios y todo eso. Pero para entrar tienes que pagar tu membresía, la cual es bastante cara. Pues imagínate que así fuera con Dios, que para orar tuvieras que pagar una membresía. No. Ahora, por la gracia de Dios, nosotros tenemos acceso a comunión, a que Dios oiga nuestras peticiones, nuestras oraciones y nuestras súplicas. ¿Cuándo? Todo el tiempo, las 24 horas del día. Así como el Espíritu Santo está con nosotros las 24 horas del día, así nosotros podemos tener comunión con el Padre. ¿Cuándo? Las 24 horas del día. Hermanos, eso es una bendición. Cuando yo me puse a meditar en eso, dije: Dios, de veras, gracias. Gracias. Imagínate, por ejemplo, tú puedes mandarle una carta a un presidente, ¿sí o no? Que la lea es una cosa muy diferente. A lo mejor nunca le llega. ¿Mandé? Para que pases todos los filtros, hay que llegue. A Dios, nuestro Dios grande y maravilloso, podemos hablarle, mandarle una carta escrita. ¿Cuándo? En cualquier momento que nosotros tengamos necesidad, o que nosotros, aunque no tengamos necesidad, lo podemos hacer, hermanos. Podemos entrar en comunión en cualquier momento.
Además aquí de Efesios, Pablo urgió a los creyentes a orar en todo el tiempo. Para los que están tomando notas, en Romanos capítulo 12, versículo 12, Filipenses 4:6, Colosenses 4:2, Primera de Tesalonicenses 5:17 y en Timoteo 1:3, es exactamente el mismo mandamiento. ¿Que oren qué? En todo tiempo. Recuerden, esta carta de Pablo a los Efesios, ¿a quién va dirigida? A los creyentes verdaderos, a los creyentes en Cristo, ¿ok? Para nosotros, hermanos. Entonces, ustedes saben que hay un principio que se llama el principio de repetición. Cuando Dios nos da un mandamiento en una parte de la Escritura, es importante. Cuando Dios nos da un mandamiento, lo encontramos 2 veces, es algo muy importante. Pero cuando lo da 3 o más veces, ¿qué quiere decir? Que es algo fundamental. Es algo que no podemos vivir si no lo estamos haciendo. En este caso, lo que Pablo está diciendo es, hermanos, hay que orar ¿cuándo? Todo el tiempo. No existe un solo momento en que nosotros no necesitemos orar a Dios por alguna necesidad de nosotros o de alguien más. Para los que toman nota, escuchen esta maravillosa frase. Esta la escribió el doctor Martin Lloyd-Jones, un predicador de lo mejor en toda la historia que ha habido, y él dijo lo siguiente: nuestra máxima posición como creyentes es puesta a prueba cuando nosotros oramos. Okay. Nuestro carácter se va a ver reflejado cuando nosotros oramos a Dios. El conocimiento profundo de Dios va a depender de nuestra relación personal que tenemos con Él en una vida de oración. Fíjense bien, cuando nosotros leemos un pasaje de la Escritura y no lo entendemos, ¿quién es el que hace que lo entendamos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ilumina para que nosotros podamos entender ese pasaje. Pero cuando nosotros no oramos a Dios para que el Espíritu Santo nos ilumine, hay pasajes que no entendemos de la Escritura. Entonces, nuestra comunión con Dios va a depender, ¿sí?, de nuestra voluntad, del que yo quiera hacerlo. Dios me va a escuchar las 24 horas al día, 364 días y un cuarto al año, es decir, siempre. ¿Ok? La oración más profunda que hizo el Señor Jesucristo por sus discípulos fue no solamente para que Él conociera la verdad acerca de Dios, sino para que lo conocieran a Dios, al único Dios vivo y verdadero, a su Hijo Jesucristo. Juan 17:3. Estudiar y aprender de la palabra de Dios en el espíritu correcto siempre nos va a llevar a conocerle de una manera más íntima. ¿Okay? Fíjense, ¿cuándo podemos nosotros orar? No solamente cuando estemos en necesidades. Podemos orar cuando recibimos una bendición de parte de Dios. Cuando vemos una circunstancia, la maldad de la gente, podemos orar para que Dios nulifique o elimine esa maldad. Cuando nos encontramos con alguien que no conoce a Cristo y queremos que él conozca de Cristo, podemos y debemos orar para predicarle. Cuando estamos en medio de un problema que no hay solución humana, que mis capacidades están más que rebasadas, tenemos que orar. En otras palabras, necesitamos orar todo el tiempo, ¿ok? Hágase un horario en su agenda. Hágase un horario de verdad en su agenda, en su tiempo. Muchas personas dicen, es que yo no oro porque no tengo tiempo. Porque me levanto, tengo que levantarme, hacer mis cosas, trabajar, estudiar, preparar a mis hijos, no sé, 1000 cosas. Todos tenemos muchas cosas que hacer. Pero, hermanos, necesitamos hacernos un horario en nuestra agenda para tener un tiempo con Dios. Nosotros tenemos aquí en la iglesia una gran bendición. Tenemos 2 grupos de oración, 2, ahí están, ¿verdad? 2 chats, la cadena de oración y el grupo de los miércoles, que ya se extendió. Antes era nada más de los miércoles, ¿verdad? Ahora es de lunes a sábado, ¿ok? Y ahí hay registrado cerca de 60 personas, ¿sí? ¿Mandé? Ajá, exacto. Entonces, en ese grupo hay registradas 58 personas y en el de la cadena de oración hay otros tantos, ¿ok? Hay personas que ni se conocen o que no las conocemos. Algunos son creyentes, ¿verdad?, de otras iglesias. Algunos son personas que no eran creyentes y que han aceptado a Cristo Jesús y que han querido participar. Hermanos, necesitamos que no solamente está ahí nuestro nombre anotado, porque ahí está la gran mayoría de los nombres de nosotros. Necesitamos que no sea solamente nuestro nombre. Necesitamos que también estén nuestras oraciones.
necesitamos que estén ahí nuestras oraciones. Si hay una forma de aplicar lo que vamos a estudiar, lo que estamos estudiando es, agarre usted, ¿sí?, su chat y mándenos un mensaje diciendo, anótame para orar de tal a tal hora. O nos vemos mañana a las 6:30 para orar. Pero hagámoslo, hermanos. De verdad, ¿no sería tan importante la oración en la vida de un cristiano que Dios no lo hubiera dejado tantas veces, en tantos versículos, como un mandamiento claro, como una forma de nuestra vida? ¿Okay? El tercer aspecto de la oración es el poder. Ahí en el versículo 18 dice, orar en todo tiempo, dice, en el Espíritu. Ahora, muchos cristianos están aquí confundidos y piensan que orar en el Espíritu es una experiencia mística, ¿verdad? Sí, que tiene que ser todo un drama o tener un éxtasis para estar orando. No, hermanos, orar en el Espíritu no tiene absolutamente nada que ver con esto. Orar en el Espíritu quiere decir que nuestra oración va alineada a la voluntad de Dios. Por ejemplo, imagínate que tú tienes un vecino, ¿verdad? Uno de esos vecinos molones que barren y te echan la basura a tu banqueta, ¿va? Que en el lugar que a ti te corresponde van y se estacionan, que salen por ahí y a lo mejor hasta te dicen de cosas. Y tú dices como decían los apóstoles, Señor, que caiga fuego del cielo, ¿va? Y los consuma. ¿Esa será una oración en el Espíritu? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta oración no es congruente, no va de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Ok? ¿Cuál es la voluntad de Dios para si tú tienes unos vecinos así? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Orar por ellos, pero aparte de orar, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Qué tienes que hacer tú? Además de orar. Amarlos, bendecirlos, es lo que tenemos que hacer. ¿Ok? ¿Mandé? Predicarles el evangelio es lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando yo oro de acuerdo a la voluntad de Dios, eso es orar en el Espíritu, ¿ok? No tiene nada que ver con hablar en lenguas, aunque los hermanos carismáticos, pentecostales, neopentecostales, ¿verdad?, se puedan enojar conmigo, pero no tiene absolutamente nada que orar en lenguas, no, tiene que orar con estar alineado a la palabra de Dios, que lo que yo le esté pidiendo a Dios sea lo que Dios dice en su palabra. Eso es orar, ¿verdad?, en el Espíritu. Incluso cuando nosotros no sabemos exactamente cómo pedirle a Dios, Dios nos da su Espíritu Santo. Allá en Romanos capítulo 8, versículos 26 nos dice, ¿verdad?, que el mismo Espíritu ayuda a nuestro espíritu, ¿verdad?, para que nuestra oración sea alineada. En otras palabras, si Dios pone que yo ore por una persona, pero no sé exactamente por qué orar, pero Dios puso en mí orar por esa persona, aunque yo no sepa el detalle, yo puedo orar por esa persona. Y esa oración, Dios guía mi espíritu para que yo ore de una manera que correcta, ¿ok? Cuando el creyente está lleno del Espíritu Santo, sus oraciones van a estar realizadas en el Espíritu, encaminadas en el Espíritu, ¿ok? El cuarto aspecto de la oración es la perseverancia. Siempre que el creyente ora, el creyente debe de estar haciéndolo velando, con toda perseverancia y súplica. ¿Okay? Esta palabra que aquí se traduce, ¿verdad?, como perseverar, significa de una manera constante, con tesón. ¿Okay? Eso es lo que tenemos que hacer. Las mejores ilustraciones de orar de una manera perseverante y con tesón, nosotros ya las hemos estudiado, ya las conocemos. Y nada más se las voy a mencionar para que ustedes se acuerden tantito. Allá en Lucas capítulo número 11 y 18, tenemos dos parábolas del Señor Jesucristo. La primera de ellas es la parábola de la viuda. Y había una viuda, ¿verdad?, que necesitaba que le hiciera justicia al juez, y diario iba, ¿verdad?, la viuda, y se le paraba al juez para decirle, hazme justicia. ¿Ok? Y esa viuda no estuvo satisfecha hasta que el juez, ¿qué hizo? Le hizo justicia, hasta que le respondió. ¿Ok? Hermanos, así tenemos que ser nosotros. Cuando tenemos una súplica o una petición para Dios, tenemos que ser constantes. A veces tenemos esa necesidad y oramos una o dos veces y como no vemos la respuesta, ya lo dejamos y se nos olvida. No,
Dios quiere que nosotros seamos, ¿qué? Constantes. La otra mejor ilustración que existe, pues es la de ese amigo inoportuno, ¿verdad? Que dice la escritura allá en Lucas 11, que siendo medianoche llega un vecino y amigo, te toca y te toca la puerta y te dice, amigo, he recibido a un amigo que viene de lejos y no tengo que ofrecerle, préstame unos panes, ¿verdad? Préstame unas Coca-Colas, tantito jamón, queso, dale unos sándwiches porque viene sin comer, ¿verdad? Viene sin cenar. ¿Y qué dice el amigo? Dice, ay, pues ya estoy acostado, ve que hora es la medianoche, ya mis niños están acostados conmigo, ya no es hora de atenderte, ven mañana. ¿Pero qué dice? Pues no fue esa la respuesta. Dice, por cuanto era inoportuno esa visita, mejor le dio los panes que le pedía este amigo. Así es Dios con nosotros. Si nosotros, para Dios, nunca vamos a ser inoportunos en estar orando con Él. O sea, Dios no se cansa de bendecirnos con toda bendición, como ya hemos estudiado, ¿verdad? Somos nosotros los que no nos cansamos cuando después de 2 o 3 veces que oramos no vemos la respuesta de Dios, pero este cuarto aspecto de la oración es que nosotros tenemos que ser, ¿qué? Perseverantes, ¿ok? Tenemos que estar orando de continuo con tesón. Muchos cristianos oran, ¿verdad? Solo cuando tienen problemas, ¿sí? Solamente cuando hay problemas. Cuando no hay ningún problema, cuando la vida va bien, no oran algunos cristianos. Y no, nosotros tenemos que orar ¿cuándo? Todo el tiempo, ¿ok? Y el quinto aspecto de este mandamiento de Pablo del versículo 18 es los objetos, es decir, ¿por quién se tiene que orar? Pablo aquí dice específicamente que oren por todos los santos, ¿ok? Nosotros tenemos que orar por todos los santos. ¿Quiénes son todos los santos? Los creyentes verdaderos, los verdaderos hijos de Dios. Acuérdense, esta epístola va dirigida para los creyentes ¿qué? Verdaderos, los creyentes fieles, ¿ok? Los cuales están involucrados siempre en una guerra espiritual. Hay otras partes de la Escritura donde se nos menciona que tenemos que orar por nuestros gobernantes, por nuestras autoridades, por muchas cosas, pero aquí particularmente, ¿por quién se nos dice que oremos? Por los creyentes verdaderos, los santos. Ahora, es correcto que nosotros oremos por las necesidades físicas de los creyentes, pero es aún más provechoso que oremos por las necesidades espirituales de los hermanos, ¿ok? Tenemos que orar por las dos, pero si usted quisiera orar y enfocarse en una, ore por las necesidades espirituales. Segundo, también es bueno que oremos por nuestras propias necesidades, pero ¿qué creen? Es más gratificante orar por las necesidades de los hermanos. ¿Sí? Y con eso quiere decir que no tenemos que orar por nosotros mismos. No, sí tenemos que orar por nosotros mismos, pero de verdad es bien bonito, ¿sí?, orar por las demás personas. Hay una sustancia que Dios puso en nuestro cuerpo que se llama serotonina. Cuando nosotros oramos, ¿sí?, cuando nosotros oramos, se genera esta sustancia en nosotros. Y esa sustancia nos hace sentirnos contentos, satisfechos. Y a veces cuando nosotros nos sentimos así, tristes, decaídos, así, antes de que usted se tome un fármaco, mejor ore por alguien, ¿sí? Ahí de la lista de peticiones que tenemos bastantes, ore por alguien, ¿sí?, por alguno de sus hermanos en Cristo, y van a ver qué bien se va a sentir usted. Lo más glorioso que podemos hacer por un hermano en la fe es orar por él. Orar por él. A lo mejor su hermano está lejos de aquí, puede estar en otra ciudad, en otro país, etcétera, pero esto no importa. La distancia física o geográfica no importa para Dios. Si usted está en una comunión con Dios, su oración le va a llegar. Ya sea que esté aquí en Toluca o en Estados Unidos, en Venezuela, en Chile, donde sea, ahí va a llegar su oración. La oración no tiene barreras de distancia. Cuando alguien le pida que ore por él, usted ore por él, de veras. No nada más diga, sí, voy a orar por ti, y nunca se acuerda de eso. No, o cuando usted le diga a una persona, mejor dicho, cuando una persona le diga a usted, ora por mí, y usted le diga sí, es un compromiso. Es un compromiso.
Y aunque esa persona no venga con usted y le diga, oye, mira, así van las cosas, usted tome la iniciativa y háblele, y dile, oye, hermano, me pediste que orara por ti por esto y esto y esto. ¿Sabes qué estoy llorando? ¿Qué hay de nuevo? Pero hágalo. Tome ese compromiso. ¿Okay? Las personas que tienen una vida de oración son las personas que tienen una salud espiritual completa. Así como nosotros en la vida práctica, ustedes saben que si que una persona esté saludable, para que una persona esté sana, pues tiene que tomar alimentos variados. Es decir, hay proteínas, ¿verdad? Que vienen a través de la carne de pollo, de pescado, la carne de res. Bueno, de ahí sacamos proteínas, de algunas leguminosas. Pero también tiene que comer verduras, ¿no? De las verduras sacamos minerales, vitaminas. También tiene que comer grasas, ¿verdad? Es decir, carbohidratos de la leche, de la mantequilla, etcétera. Tiene que comer pan, etcétera. Bueno, ¿qué pasa si una persona solamente come de una sola segmento de alimentos? Le van a faltar. No va a ser una persona balanceada en su nutrición. Le va a faltar algo. ¿A poco no? Es lo mismo. Hay personas que dicen, bueno, yo con que escuche las predicaciones del pastor cada 8 días, con eso. Yo con que vaya a mi estudio, ¿verdad? Con eso. No, hermanos, les está faltando uno de los alimentos más importantes en la dieta espiritual que Dios ha puesto para sus hijos, que es la oración. Necesitamos también orar. Necesitamos también orar. No podemos dejar la oración fuera de nuestra dieta. ¿Okay? Bueno. El segundo punto de este sermón es precisamente la ilustración del mandamiento que está dando Pablo. ¿Cuál fue el mandamiento? Orar en todo tiempo. ¿Pueden poner aquí la lámina siguiente, por favor? ¿Ya? La siguiente, por favor. Ahí está. Bueno, ¿cuál fue el mandamiento? Queremos en todo tiempo, ¿verdad? Con toda perseverancia. Bueno. Pablo, ¿cómo ilustra el mandamiento? Dice, y por mí, es decir, él mismo se puso como la ilustración, ¿verdad? Para ilustrar su mandamiento, él se utilizó a mismo. Dice, para que oren por mí. Y fíjense, yo les voy a preguntar, de acuerdo a lo que yo les dije, ¿será una petición general o será una súplica lo que hace Pablo? Una súplica, porque Pablo ya dijo específicamente por qué quieren que ore. Dice, y por mí, ¿a fin de qué? De abrir mi boca me sea dado palabra para conocer con denuedo el misterio del evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. ¿Ok? Entonces Pablo ilustró el mandamiento poniéndose él como él mismo, ¿verdad? Como el objeto del mandamiento. ¿Verdad? ¿Para qué? Oren por mí, para que él pueda predicar el evangelio. Después de que Pablo explicó los 5 aspectos de la oración en el versículo pasado, Pablo está diciendo, oren por mí, ¿ok? Para que yo pueda abrir mi boca, ¿ok? Hablar con denuedo quiere decir hacerlo con enjundia. ¿Se han escuchado esa palabra? Enjundia, con energía, con fuerza, con ganas, con poder. Bueno, eso quiere decir denuedo, ¿ok? Muchas personas cuando piensan que denuedo quiere decir constantemente. No, bueno, en el caso del evangelio sí hay que predicarlo constantemente, pero la palabra denuedo no se refiere a la frecuencia, sino se refiere a la forma. Hagámoslo con enjundia, con energía, con fuerza, ¿verdad? Con poder. Eso es lo que Pablo les pidió. Imagínense nada más. Pablo, el paladín, para muchos el mejor cristiano de toda la historia. Él pidiéndole, ¿verdad?, a sus hermanos en Cristo. Si algo a Pablo le sobraba era la valentía. Si algo a Pablo le sobraba, pues era la autoridad y el poder. Y aún así, ¿qué le estaba diciendo a sus queridos hermanos de Éfeso? Oren por mí, ¿verdad? Para que yo pueda predicar el evangelio con denuedo, para que cuando abra mi boca lo pueda explicar bien. Imagínense, si él está pidiendo eso, ¿cuánto más todos los que estamos aquí? ¿Cuánto más necesitamos pedirle a los hermanos que oren, ¿verdad?, por nosotros para que podamos explicar bien la palabra del Señor? Ustedes han escuchado hablar de un cristiano que se llamó Carlos Spurgeon. ¿Sí? ¿Se han oído hablar de él? Bueno, pues este es uno de esos cristianos que son así como héroes, ¿verdad? Y que todos deberíamos de conocerlo e imitarlo. Fíjense que él, allá por los años 1860, empezó su iglesia. Empezó. Y él, a diferencia de muchos
pastores de aquel tiempo, su trabajo principal era lo que dice la palabra. Lo que hicieron los apóstoles allá en el capítulo de Hechos, que ellos dijeron, no es justo, ¿verdad?, que nosotros sirvamos las mesas, sino que nosotros tenemos que dedicarnos a la oración y la enseñanza. Y este hombre fue lo que hizo. Y una de las cosas que él más hacía era orar. Y él empezó a predicar y a predicar, a predicar. A finales de su ministerio, su iglesia, que era pequeñita al inicio, llegó a tener 14,600 personas. O sea, es lo que hoy dirían que es una mega iglesia, ¿no? Una verdadera barbaridad de personas, de cristianos. Entonces, orar, cuando le preguntaron, oiga, señor Spurgeon, ¿cuál es el secreto de su éxito, de su ministerio? Y él simplemente decía, orar. Orar. Nosotros necesitamos que oren. ¿Sí? No solamente los pastores, porque estamos aquí enfrente tratando de enseñar la palabra de Dios de una manera fiel y correcta. Cuando digo necesitamos orar, es todos. ¿Sí? Muchos de los que están aquí están en nuestras oraciones. ¿Sí? Diario oramos por muchos de ustedes. ¿Sí? Nuestras oraciones diarias, ahí está, hay una lista de 30 y tantas peticiones, ahí están, y más otras especiales que nos piden, ahí están. Hermanos, nosotros necesitamos hacer de la vida de oración una rutina diaria, que sea parte de nuestro día a día. Usted en la mañana que se levante y se pregunte si ya desayunó, si ya comió, si ya va a salir a trabajar, pregúntese, ¿ya oré hoy? Y si no, tómese un tiempo para poder hacerlo. Ahora, el tercer punto de este mensaje lo encontramos en los versículos 21 y 22. Y el tercer punto de este mensaje es el mensajero. ¿Quién era el mensajero de esto que le estaba diciendo Pablo, de esta epístola? Era Tíquico. Bueno, dice así el versículo 21 y 22. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel y ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. ¿Alguno de ustedes le pondría a su hijo Tíquico? Algunos dicen que no, otros. Bueno, la palabra Tíquico, este nombre significa feliz, dichoso. ¿Ok? ¿Mandé? A ver, va de nuevo la pregunta. ¿Alguno de ustedes le pondría a su hijo Tíquico? Ahora sí, algunos ya se animaron, ¿verdad? Al principio no, luego sí. Bueno, este hermano Tíquico fue la persona, ¿verdad?, que utilizó Pablo para esta labor, para llevar información. Incluso él entregó un par de cartas, no solamente la de Pablo a los Efesios, sino también a los Colosenses. Fue este hombre, este hermano en la fe, quien fue el mensajero. ¿Okay? Pero no solamente era un mensajero o un cartero como hoy en día los conocemos, no, era un hermano, y dice aquí un hermano y amado por Pablo, y más aún, fiel ministro en el Señor. No era cualquier persona, no era cualquier cristiano, y él iba a hacer, además de entregar esas cartas, una labor muy importante: consolar los corazones, exhortar, alentar los corazones de esos creyentes jóvenes nuevos de la iglesia de Éfeso. ¿Okay? Y no solamente hizo esto Tíquico, también acompañó a Pablo en varias ocasiones. Por ejemplo, cuando fueron a dejar una ofrenda a la iglesia de Jerusalén, que en aquel tiempo estaban por necesidad, este hermano fue uno de ellos. Fue de los que acompañó, o sea, era de gran confianza, de gran valor. Los que llevaban ahí el dinero, llevaban la ofrenda para entregarlo a la iglesia de Jerusalén. Ahí estaba este hermano, ¿ok? Era un hermano amado, un hermano fiel y cercano a Pablo. Y a ese escogió Pablo para que llevara este mensaje, ¿ok? En cuarto lugar, encontramos la bendición final. En los versículos 23 y 24 leemos: paz sea a los hermanos
y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Esta bendición final de Pablo es exclusiva para los creyentes verdaderos, para los creyentes en Cristo, no es para todos. Dice aquí, para los creyentes en Cristo, para aquellos creyentes que aman a Dios con un amor cierto, firme, no para aquellos cristianos que su amor a Dios es temporal e incierto. La gracia o favor divino es el don que Pablo le estaba diciendo, sea para todos ustedes. Y él menciona 3 manifestaciones de esa gracia: la paz que Dios nos ha dado, el amor y la fe. Con estas 3 últimas bendiciones de Dios, o mejor dicho, la gracia de Dios que se manifieste de 3 maneras diferentes, para los efesios es como Pablo termina esta preciosa epístola. Hermanos, todos y cada uno de nosotros no vamos a ser mejores cristianos en público que los cristianos que seamos en nuestra vida privada de oración. Nunca vamos a ser mejores cristianos en público que lo que seamos como cristianos en la intimidad de la oración. Yo sé que orar a muchos nos cuesta trabajo, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que tomar de ese gran alimento, de ese gran recurso, utilizar esa gran arma que Dios nos ha dado para nuestra vida espiritual. Para mí ha sido una verdadera y gran bendición poder compartir con ustedes esta epístola, ¿verdad?, de Efesios con ustedes, en compañía del pastor Ramiro. Y pues yo espero que para todos y cada uno de ustedes también. En breve les diremos qué otro libro vamos a estudiar de la Escritura. Vamos a tener un tiempo de algunas predicaciones libres y después empezaremos con un estudio específico de un libro. ¿Ok? Vamos a hacer una oración para terminar, mis queridos hermanos. Señor, te damos las gracias porque solamente por tu gracia, precisamente por tu misericordia, has permitido que nosotros podamos concluir, Señor, esta epístola, Señor. Gracias por todo, Señor, lo que tú nos has enseñado en ella, Padre. Sin duda alguna, esta epístola, como se le conoce comúnmente, Señor, la chequera espiritual, el banco del creyente, la carta, Señor, de las riquezas en gloria, pues, Señor, hemos podido escudriñarla, Señor, con todo lo que tu Espíritu Santo nos ha podido iluminar, al pastor Ramiro y a mí. Te agradecemos por ello y te pedimos que todo lo que hemos aprendido, Señor, pues sea de bendición, de enseñanza para esta iglesia, para todos y cada uno de nuestros hermanos que están aquí. Gracias por ellos, por sus vidas. Los bendecimos, Señor, y así como Pablo terminó diciéndoles que la bendición del Padre sea en amor, sea en paz, Señor, y sea en fe, así los bendecimos en esta tarde. En el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hermanos, que Dios les bendiga a todos.